Bueno, gente, muy bien. Entonces vamos a empezar a leer este sutta. Este sutta en particular lo elegí porque tiene muchas relaciones con lo que vivenciaron esta semana después del retiro. ¿Sí? En ese sentido, a través de los mensajes que pude ver en el chat de los que fuimos al retiro, puedo observar un poco a veces la idea que uno tiene acerca de lo que uno espera que pase, o mejor dicho, de lo que no espera que pase. Entonces, uno siempre tiene la costumbre de creer, de que la mente siempre tiene que estar muy ocupada pensando en esto, en lo otro, como si eso fuera atención. Y en realidad, cuando la mente no para de generar formaciones sobre esto, sobre lo otro, uno empieza a sentirse inquieto. Esa inquietud viene porque uno presiona demasiado la mente con pensar en esto y en lo otro. Pero ¿qué pasa? Después de un retiro de 5 días, que es un retiro de una determinada duración, no es corto, tampoco es muy largo, la mente tiene una sensación de parate, de sensación de que cesan toda esa cascada. Entonces uno vuelve al lugar donde vive, vuelve a las tareas cotidianas, a una rutina, podríamos decir, pero la mente no es lo mismo, no se comporta igual. Empieza a haber como esa sensación de pequeño silencio antes de hacer algo, y la sensación de que yo quiero que mi mente vuelva a reaccionar igual que antes. Eso es lo que yo le decía, no traten de volver a lo anterior. No tratemos de volver al hábito anterior. Dejemos que esa sensación nueva se establezca por sí misma. Entonces voy a reflexionar sobre algo cuando sea necesaria la reflexión, y cuando no, puedo tener momentos de silencio. Pero ¿qué es lo que suele pasar? Uno suele ocurrirle esto normalmente. Uno conversa con otra persona y ya la mente de uno está pensando sobre lo que el otro dijo. Ese pensamiento sobre lo que el otro dijo es: yo te estoy escuchando. No estás escuchando, estás pensando sobre lo que yo digo, pero no estás escuchando. Y esto es algo muy importante, porque lo que ustedes sentían a veces seguramente en la relación con la pareja, los hijos o lo que fuera, que el otro habla y la mente está en silencio. Eso es escuchar. Eso es escuchar a la otra persona, cuando la mente está en silencio. Y no necesito contestar inmediatamente. Puedo tener la paciencia de esperar y que surja en algún momento la respuesta. Entonces me doy cuenta que decir todo lo que pienso no significa que escuché, tampoco significa que decir todo lo que pienso que es interesante o que es útil para el caso que se está hablando. Entonces es muy interesante abrir la mente, abrirse a no presionarse para tratar de volver a viejos hábitos. Recuerden que todo el entrenamiento del Samadhi que estamos haciendo, o el TWIM, ¿no? El TWIM es la meditación de la comprensión de la sabiduría tranquila, digamos, ese trabajo que estamos haciendo, tanto de poder comprender como de poder ir por los llanas, lo que nos hace ver, en definitiva, es darnos la comprensión de cómo estamos viviendo lo que vivimos. Entonces ustedes fueron unas personas al comienzo del retiro y otras personas al final del retiro. Y de esto habla este sutta, muy específicamente, habla de ese cambio. Entonces vamos a leer el sermón sobre las fases del adiestramiento. Yo tengo otra traducción que me parece un poquito más certera de la que yo les pasé. Es el número 125 del Majjhima Nikaya, que dice así: así lo he oído. En cierta ocasión el bienaventurado residía en Rayagaja, en el soto de bambúes, en el santuario de las ardillas. En aquella ocasión el novicio Asivarata residía en una cabaña del bosque. El príncipe Yayasena, dando un paseo, fue a donde estaba el novicio Asivarata, se le acercó e intercambió saludos con él. Terminada aquella charla amigable y cortés, se sentó a un lado. Una vez sentado, el príncipe Jayasena le dijo:
Maestro Shivesana, esto he oído. El monje que permanece diligente, fervoroso y resuelta, lo podrá lograr la unificación de la mente. Le dice a Shivesana porque es el nombre del clan del novicio, ¿sí? Así es, príncipe, así es. El monje que permanece diligente, fervoroso y resuelto podrá lograr la unificación de la mente. Sería bueno que el maestro Shivesana me predicara la enseñanza tal y como la he escuchado y aprendido. Príncipe, no soy capaz de predicar la enseñanza tal y como la he escuchado y aprendido. Si lo hiciera y no entendieras el significado de lo que digo, me sentiría insatisfecho y contrariado. Entonces fíjense que le plantea algo. El monje que permanece diligente, fervoroso y resuelto podrá lograr la unificación de la mente. Eso es lo que ustedes vivieron en el retiro, con diferentes grados de profundidad. ¿Sí? Fueron a un retiro, tomaron una resolución, voy al retiro, me voy a sentar una cantidad de horas, pusieron entusiasmo en la sentada, ¿sí? Y a través de ese entusiasmo y las instrucciones, lograron cierta unificación de la mente. ¿Sí? Esa unificación de la mente es esa sensación de que la mente no se va del objeto de meditación. Está calma y tranquila, muy colecta en ese lugar. ¿Sí? Que el maestro Shivesana, le dice el príncipe, me predique la enseñanza tal y como la he escuchado y aprendido, y si lo hace, tal vez entienda el significado de sus palabras. Príncipe, te predicaré la enseñanza tal y como la he escuchado y aprendido. Si entiendes el significado de lo que digo, estupendo, pero si no, te quedarás como estás y no me preguntes más. Que el maestro Shivesana me predique la enseñanza tal y como la ha aprendido, escuchado y aprendido. Si entiendo el significado de sus palabras, estupendo, pero si no, me quedaré como estoy y no le preguntaré más. Entonces el novicio Sivarata predicó la enseñanza del príncipe Hayasena, tal y como la había escuchado y aprendido. Cuando terminó, el príncipe Hayasena le dijo al novicio Sivarata: es imposible, maestro Shivesana, es inverosímil que un monje, permaneciendo diligente, fervoroso y resuelto, pueda lograr la unificación de la mente. Dicho esto, el príncipe Hayasena se levantó de su asiento y se marchó. Entonces, fíjense, ¿no? Estas cosas suelen ocurrir. Nosotros tenemos una determinada práctica, viene alguien que nos pregunta por la práctica, uno le explica la práctica y la persona, ¿sí? Uno le explica y la persona no entiende. ¿Por qué no entiende? No entiende porque no lo vivió, no lo experimentó. Y si ustedes esto lo van viendo a través de la práctica, se van a dar cuenta que, ¿qué hace Santi? Que en el retiro un poco pasó eso también. ¿Sí? Tenían que experimentarlo por ustedes mismos. En muchas de las situaciones, cuando se les daba una indicación en la entrevista, después ustedes ponían en práctica esa indicación, si fue positiva, los hacía ir más profundo, y cuando ustedes iban más profundo ocurría esto: hay que ir y ver, que dice el Buda. La enseñanza hay que ir y verla, hay que ir a investigar por sí mismo. Entonces, cuando ustedes lo experimentan, empiezan a comprender porque empiezan a ver de primera mano, no es porque uno lo explica o no lo explica. Dicho esto, el príncipe Hayasena se levantó de su asiento y se marchó. Poco después de que se fuera el príncipe Hayasena, el novicio Sivarata fue donde estaba el bienaventurado, se le acercó, le ofreció sus respetos y se sentó a un lado. Una vez sentado, el novicio Sivarata le contó toda la conversación que había tenido con el príncipe Hayasena. Cuando terminó, el bienaventurado le habló así: ¿qué se puede esperar a Shivesana del príncipe Hayasena? Él vive en medio de los deseos de los sentidos, entregándose al deseo de los sentidos, devorado por pensamientos del deseo de los sentidos. ¿Se entiende lo que es devorado por los pensamientos? Esto que estaba hablando al principio. Quiero que mi mente vuelva a ser lo que era antes. Quiero volver a pensar de la misma manera. ¿Por qué? ¿Para qué? Para ser devorado, para estar ansioso. Si yo no pienso, si la mente no se me activa como yo creo que se me tiene que activar, voy a ser una especie de zombie. No. Siento calma, y si yo no la forzo a la mente, en algún momento va a venir algún pensamiento o alguna reflexión acorde a la situación. Pero hay que estar en calma, abrirse, no tratar de presionar esa reacción mental.
consumido por el ardor de los deseos de los sentidos, buscando incansablemente el placer de los sentidos, y por lo tanto es imposible que conozca, vea o experimente lo que tiene que conocerse mediante la renunciación, verse mediante la renunciación, conseguirse mediante la renunciación y experimentarse mediante la renunciación. ¿Sí? ¿Se va entendiendo entonces un poco? Ahora yo les leo esto y seguro que si ustedes lo referencian a su experiencia reciente, les pasa otra cosa. En que renunciar no tiene que ver con algo de dejar de vivir. Todo lo contrario, es aceptar absolutamente lo que pase. Entonces cuando yo vuelvo del retiro, con mi mente de otra manera, no puedo pretender que el mundo cambie. Tengo que disfrutar de ese mundo, se exprese como se exprese y sea como sea. Porque yo tengo una mente calma que me permite a mí empezar a ver todo lo que ocurre de otra manera. Y se trata de eso. El mundo no está loco. O si lo está, da igual. El punto es por qué yo me hago cargo de esa locura. Solo tengo que ver en mi mente qué reacción hay a esa locura y dejarla. Relajarme, sonreír y volver a mi objeto de meditación, a mi sonrisa. Imagina a Shivesana, 2 elefantes, caballos o bueyes domesticables bien domados y bien adiestrados, y 2 elefantes, caballos o bueyes domesticables sin domar ni adiestrar. ¿Qué te parece, Shivesana? Los 2 elefantes, caballos o bueyes domesticables, bien domados y bien adiestrados, habiendo sido domados, ¿llegarán a comportarse como animales domésticos? ¿Alcanzarán el nivel de animales domésticos? Sí, venerable Señor. Y los 2 elefantes, caballos o bueyes domesticables sin domar ni adiestrar, al no haber sido domados, ¿llegarán a comportarse como animales domésticos? ¿Alcanzarán el nivel de los animales domésticos? No, venerable Señor. De la misma manera, Shivesana, si el príncipe Hayasena vive en medio de los deseos de los sentidos, entregándose al deseo de los sentidos, devorado por pensamientos de deseo de los sentidos, consumidos por el ardor de los deseos de los sentidos y buscando incansablemente el placer de los sentidos, es imposible que conozca, vea o experimente lo que tiene que conocerse mediante la renunciación, verse mediante la renunciación, conseguirse mediante la renunciación y experimentarse mediante la renunciación. Ahora miren este símil, porque este símil tiene mucho que ver con lo que estamos hablando. Imagina a Shivesana, una gran montaña cercana a un pueblo o ciudad, y 2 amigos de ese pueblo o ciudad que juntos se dirigen a la montaña. Una vez llegados a ella, uno de los amigos se queda al pie de la montaña y el otro sube a la cima. Entonces el que está al pie de la montaña dice al que ha subido a la cima: amigo, ¿qué es lo que ves desde la cima de la montaña? Y el que está en la cima contesta: amigo, desde la cima de la montaña veo parques, arboledas, praderas y lagos maravillosos. Y el que está al pie de la montaña le dice: amigo, es imposible. Es inverosímil que desde la cima puedas ver parques, arboledas, praderas y lagos maravillosos. Entonces el que estaba en la cima baja hasta el pie y tomando a su amigo de la mano le ayuda a subir hasta la cima. Tras dejarle recobrar el aliento, fíjense, lo deja respirar, le pregunta: amigo, ¿qué ves ahora desde la cima de la montaña? Y el otro le contesta: amigo, desde la cima de la montaña ahora veo parques, arboledas, praderas y lagos maravillosos. Y el otro le dice: amigo, hace un momento te he oído decir: amigo, es imposible, es inverosímil que desde la cima puedas ver parques, arboledas, praderas y lagos maravillosos. Pero ahora entiendo que dices: amigo, desde la cima de la montaña ahora veo parques, arboledas, praderas y lagos maravillosos. Y él le contesta: amigo, eso era porque esta gran montaña me impedía ver lo que hay que ver. ¿Sí? Entonces fíjense esto, ¿no? Cuando a veces uno tiene esos momentos donde en la meditación surge algún dolor, surge un dolor físico, molestia física, o surge alguna sensación de incomodidad mental, y la meditación no está saliendo como uno quiere, como uno supone que debería salir. Y entonces uno va a la entrevista y se queja naturalmente de lo difícil que es la meditación, de lo que me cuesta, lo que no me cuesta. Y esa es la montaña, nada más. Entonces
La indicación es, mirá, seguí esta indicación, que es como el amigo lleva al otro de la mano hasta la cima. Pero a veces pasa que el que es llevado no cree que eso sea así. Tiene resistencia, porque tiene una opinión formada muy fuerte. Pero por ahí después de seguir sentado 10 o 15 horas, no le queda otra y decir, bueno, a ver, por ahí algo de todo esto que él me está diciendo es mejor que esto que estoy viviendo. Hagamos la instrucción, veamos. Entonces llegás hasta ese lugar y ves que sí, efectivamente. Ah, tenías razón, no era tan grave, no, ¿viste? Pero había que experimentarlo por uno mismo. Y acá nos lleva a ver esto de que es experimentar. Experimentar tiene que ver con sentir. Y fundamentalmente tiene que ver con no resistir a lo que estamos sintiendo. No tratar de cambiarlo. No tratar de forzar a explicarnos por qué sentimos lo que sentimos. Solamente dejarlo que esté ahí. Si el sentimiento es desagradable, bueno, observarlo. Hay tristeza, hay ansiedad, hay preocupación. Soltarlo, dejar de alimentarlo, relajarse y volver al objeto de meditación o volver a la actividad que estemos realizando. Y esto es re importante, porque cuando uno hace eso lo que empieza a ver es el proceso natural del origen dependiente. Empezamos a ver algo que surge de haber una sensación desagradable, surge esta avidez que dice me gusta o no me gusta, surge el apego, que es la opinión que yo tengo, y ahí la tendencia emocional habitual. Frente a esto que yo opino en general que no me gusta, siempre actúo de esta manera. Y lo que vemos es un proceso, no es mío o tuyo. Es así. Si alguien me dice algo, o yo le digo algo a alguien que no le gusta, esa persona se enoja. Pero cree que yo le estoy produciendo ese sufrimiento o ese enojo. Y por eso lo que yo le estoy diciendo es algo que simplemente no le gusta. No le gusta escuchar. Y sobre esa sensación que no le gusta se construyen opiniones de lo que debería o no debería ser. Se enoja, empieza a insultar, se empieza a enojar. Y dice un montón de barbaridades sin sentido. Que después se siente mal por ello. Y por supuesto el culpable puedo ser yo que le dijo algo que no le gustaba. Y esto es algo muy común en las relaciones humanas. A veces el otro no está siendo irrespetuoso, te está diciendo algo que no te gusta. Te puede estar diciendo, mirá, pará de hacer escándalo por nada. No exageres, tranquilo, fíjate qué está pasando. Y eso puede ser, no, me estás diciendo, no, simplemente te está diciendo, pará, te estás haciendo mal. A veces se puede, a veces no se puede. Pero eso también permite ver cómo el otro se produce sufrimiento solo agarrándose de algo porque tiene una opinión muy fuerte y esa opinión tan fuerte sobre algo es lo que termina produciendo sufrimiento y sobre todo obsesión. Porque una opinión fuerte es un pensamiento obsesivo reforzado por emociones que vuelve y vuelve y vuelve. Eso detrás tiene una opinión muy cerrada, una opinión que es personal, esto es mío, yo pienso así, o yo soy así. Y eso es lo que nos hace sufrir. Cuanto más fuerte es ese pensamiento o esa opinión, más obsesivo se vuelve. Adivinen cuán fuerte es el dolor o el sufrimiento mental que nos producimos. Porque es mi propiedad, es mi pensamiento, yo soy eso que estoy pensando. Entonces, si vos me decís que no, mi pensamiento es un insulto directo a mi persona. Y eso es lo que ustedes estuvieron viendo en el retiro. A medida que ustedes fueron pasando los días, la sensación de la actividad mental era mayor o menor, era cada vez menor. Cada vez había momentos de más silencio, de más calma, había cesación de formación mental. Y cada vez se sentían más contentos. Entonces esto lo digo porque algunas, en este caso, me han expresado el miedo de que si se cesa el pensamiento voy a dejar de existir. Tengo miedo de perder. ¿De perder qué? La locura. Perderla.
Si no pasa nada en la mente, ¿soy un robot? No, pasan un montón de cosas en la mente, solo que no viene la máquina de hacer chorizos funcionando todo el tiempo. Entonces fíjense, menos formaciones mentales, menos pensamiento desbocado, más calma, más alegría, porque sí, no porque algo me pasa, porque estoy tranquilo, porque la mente tiene más balance y no desaparecí y no me alejé más de la otra persona. De hecho, la puedo incluir más, porque mi sentir no tiene que ver conmigo o con el otro, es un sentir que no tiene centro en ese sentido. Puedo entender y escuchar mejor al otro cuando me habla. Entonces no le tengo que temer a esto de abrir la mano y que se vaya. Cuando abro la mano y eso se va, no estamos perdiendo nada. Perdiendo nada. Lo que perdemos es algo que nos sobra en realidad. Que nos vuelve más pesados. Y eso es lo que está diciendo Buda cuando le dice a Shivesana: de la misma manera, incluso más, el príncipe Hayasena está obstruido, impedido, obcecado y cubierto por una masa de ignorancia. De modo que si el príncipe Hayasena vive en medio del deseo de los sentidos, entregándose al deseo de los sentidos, devorado por pensamientos de los sentidos, esto es obsesión, consumido por el ardor de los deseos de los sentidos, y buscando incansablemente el placer de los sentidos, es imposible que conozca, vea o experimente lo que tiene que conocerse mediante la renunciación, verse mediante la renunciación, conseguirse mediante la renunciación y experimentarse mediante la renunciación. Cuando hablamos de los sentidos, hablamos de los 6, los 5 más la mente. O sea que nuestra adicción a pensar todo es también un deseo de los sentidos. Y cuando estamos hablando de renunciación, ¿de qué estamos hablando? De yo, Fede. No, De aceptación, de permiso. no, sí, pero no. ¿Qué cosa en concreto es renunciar? Y elegir 6R. hacer otra cosa. 6R, exacto, 6R. Eso es renunciar. Abandonar los estados insanos. Abandonar el estado insano. Es el esfuerzo armónico de dejarlo insano, sonreír, colocar un estado sano y seguir. Ahí estás renunciando. Pero ¿cuántas veces volvemos a la pileta de excremento que hablamos en el retiro? A pensar sobre algo que no me hace bien. No hagan olas, muchachos. Eso es todo lo que dice. A Shivesana, si le hubieras contado espontáneamente estos dos símiles al príncipe Hayasena, te habrías ganado su confianza y confiadamente habría puesto su confianza en ti. Venerable Señor, ¿cómo le iba a contar estos dos símiles si los cuenta ahora espontáneamente el bienaventurado y nunca antes había sido escuchado? Imagina a Shivesana, un noble rey ungido que ordena a un cazador de elefantes. Buen cazador de elefantes, monta en el elefante del rey, intérnate en la selva de los elefantes y cuando veas un elefante selvático, átalo por el cuello al elefante del rey. Y a Shivesana, el cazador de elefantes, contesta: sí señor. Monta en el elefante del rey, se interna en la selva de los elefantes y cuando ve un elefante selvático lo ata por el cuello al elefante del rey y de este modo el elefante del rey conduce al elefante selvático hacia el campo abierto. Así a Shivesana llega el elefante del bosque a campo abierto. Sin embargo, a Shivesana, el elefante selvático sigue teniendo querencia por la selva de los elefantes. El cazador de elefantes comunica al noble rey ungido que el elefante ha llegado a campo abierto. Entonces el rey ordena al domador de elefantes: ven, buen domador de elefantes, domestica al elefante selvático, templa los modos propios de la selva, templa los instintos e inclinaciones propios de la selva, templa la angustia, la insatisfacción y la excitación por haber dejado la selva, haciendo que disfrute de lo urbano y habituándolo a los modos de los hombres. Y a Shivesana, el domador de elefantes, tras contestar sí señor al rey, clava un gran poste en el suelo y atando a él al elefante selvático por el cuello, templa los modos propios de la selva.
Muy bien. ¿Qué es el poste en el suelo? El Dhamma, No, la práctica, no. El objeto de meditación. Sí, Yes. es el objeto de meditación. La mente es el elefante. Va al objeto. ¿Sí? Entonces lo primero que le pide es que quede con el objeto. Y así saben que así se entrena al elefante de chiquito, se lo ata a un poste muy fuerte, entonces el elefante suele tirar y no lo puede sacar hasta que en algún momento, cuando crece, la soga está suelta, pero ya no tira más, para que no se lastime, ¿viste? Entonces está muy suelta, pero el elefante ya no tira más. Tiene algo de terrible eso para el pobre elefante, pero es interesante la analogía con la mente, ¿no? Templa los Como modos las propios. rueditas de la bici. ¿Eh? Como las rueditas de la bici. Algo parecido. Perdón, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, En el momento anterior en que sale de la selva, sí. ¿eso qué sería? Los preceptos, o sea, Es tomar los preceptos la parte preliminar. y es disponerse también a practicar otra cosa. Abandonar los placeres sensuales y Sí, a sentarse a practicar. ¿qué? ¿Sí? Abro mi mente y digo, bueno, a ver, voy a hacer esta práctica, en este caso budista. ¿Estoy dispuesto? ¿O solamente la quiero usar para que yo a seguir haciendo lo mismo, pero creer que tengo otro resultado? No, es para eso. Tengo que tener la mente abierta y estar dispuesto a cambiar. Templa los modos propios de la selva, templa los instintos e inclinaciones propios de la selva, templa la angustia, la insatisfacción y la excitación por haber dejado la selva, haciendo que disfrute del urbano y habituándolo a los modos de los hombres. Para ello el domador de elefantes le dice, escuchen esto, palabras amistosas, agradables al oído, afables, que van al corazón, corteses, queridas y deseadas por muchos. O sea que, ¿cómo templa la mente? Con gentileza, no con exigencia, no metiendo presión. ¿Sí? Por eso Shivesana, el elefante selvático, al oír el del domador de elefantes, palabras amistosas, agradables al oído, afables, que van al corazón, corteses, queridas y deseadas por muchas, lo escucha, le presta atención y agudiza la inteligencia para comprender. Luego el domador de elefantes le da follaje y agua. A Shivesana, cuando el elefante selvático, o sea que le da lo que necesita. ¿Sí? A Shivesana, cuando el elefante selvático acepta al domador de elefantes, el follaje y el agua, éste sabe, el elefante del rey sobrevivirá. Luego el domador de elefantes le hace hacer otra cosa, es decir, que logró que el elefante estuviera tranquilo. Me parece que ahí te escuchamos. Ahí va, sí. Bien. Muy bien. Entonces, ya se quedó ahí, está ahí sentado ese elefante, nuestra mente está más tranquila, ahora alimentada por el follaje del agua, es decir, por algo que es sano, que nos nutre. ¿Está bien? Entonces ahora el domador le va a dar otras indicaciones al elefante. Entonces le dice, luego el domador de elefantes le hace hacer otra cosa, tómalo, suéltalo. Entonces a Shivesana, cuando el elefante del rey es dócil y obedece las órdenes del domador de elefantes de tomar y soltar, este le hace hacer otra cosa, adelante y atrás. A Shivesana, cuando el elefante del rey es dócil y obedece las órdenes del domador de elefantes de adelante y atrás, entonces le hace hacer otra cosa, levántate y siéntate. Cuando el elefante del rey es dócil y obedece las órdenes del domador de elefantes, levántate y siéntate, entonces este le hace hacer otra cosa, saber lo que se conoce como imperturbabilidad. ¿Sí? Entonces, vamos viendo cómo los yanas se relacionan mucho con esto. ¿Sí? Con la práctica vamos llegando a esa sensación de estar imperturbables,
¿Qué es imperturbable? Ecuánimes, aceptantes de lo que sea que surja. Ata un gran escudo a la trompa del elefante, un hombre con una lanza en la mano se le sienta en el cogote, otros hombres con lanzas en las manos le rodean completamente y el domador de elefantes se sitúa delante de él con una gran lanza en la mano. Cuando el elefante está practicando la imperturbabilidad, no mueve ni las patas de adelante ni las de atrás, tampoco mueve la parte delantera ni trasera del cuerpo, ni la cabeza, ni las orejas, ni los colmillos, ni el rabo, ni la trompa. El elefante del rey sabe soportar los golpes de lanzas, espadas, flechas y otras armas, también soporta el ensordecedor sonido de timbales, tambores, trompetas y tantanes, libre de todo vicio y sin ningún defecto, es digno de un rey, propio de un rey, y se considera parte integrante de la soberanía real. Ustedes saben que este entrenamiento era así con los elefantes. ¿Por qué esto era así? Los elefantes eran llevados a la batalla y si un elefante entraba en pánico, solía matar a los soldados del propio ejército, pues salía corriendo. Entonces se lo entrenaba hasta el punto el elefante que, aun cuando estuviera soportando castigo mortal, el elefante no se mueve, porque el rey solía estar arriba y podía hacerlo volar. Entonces fíjense hasta dónde lo que está diciendo con esto Buda, que no importa qué nos esté pasando, todo lo que nos esté pasando puede ser muy triste, muy frustrante, muy doloroso, y sin embargo sigue siendo la mente de uno la que puede aumentar eso o simplemente dejarlo ir. Puede soltarlo y relajarse, o sea, aceptar que ahora la circunstancia tiene esa característica. De la misma manera, Shivesana, he aquí que un Tathagata aparece en el mundo santo completamente iluminado, perfecto de saber y buena conducta, bien encaminado, conocedor del universo, insuperable guía de los seres humanos por adiestrar, maestro de dioses y hombres, iluminado y bienaventurado. Este, habiendo experimentado por sí mismo con conocimiento superior, da a conocer este mundo con sus divinidades, su mar y sus brahmas, a esta humanidad con sus ascetas y brahmines, con sus gobernantes y plebeyos. Él expone la enseñanza que es buena en su principio, buena en su medio y buena en su fin, tanto en la letra como en el espíritu. Él proclama la vida de santidad lograda en su integridad y completamente pura. Un cabeza de familia o hijo de un cabeza de familia o alguien nacido en cualquier otro plan escucha la enseñanza. Al escucharla nace en él la confianza en el trascendente. Dotado de esa confianza que ha nacido en él, reflexiona así. La vida en el hogar está llena de estorbos e impurezas, la vida sin hogar es al aire libre. No es fácil viviendo en un hogar practicar la vida de santidad en su máxima integridad y completamente pura hasta el final, brillante como la madre perla. Y si me cortase los cabellos y barbas, me pusiese el hábito anaranjado y dejase el hogar para salir a la vida sin hogar, y al cabo de poco tiempo, liberado de todos sus bienes, sean muchos o pocos, y liberado de sus parientes, sean muchos o pocos, cortándose los cabellos y la barba, poniéndose el hábito anaranjado, da el paso de la vida en el hogar a la vida sin hogar. Así Shivesana, el noble discípulo, sale a campo abierto. ¿Sí? Sin embargo, Shivesana, dioses humanos tienen querencia por las 5 sogas de los placeres de los sentidos. Luego el Tathagata continúa su educación. Ven, monje, sé virtuoso y controlado siguiendo la regla monástica. Vive en un lugar adecuado, sé perfecto de conducta, ten muy en cuenta el peligro de incluso las faltas más leves y habiendo aceptado los preceptos de la disciplina, practícalos. ¿Sí? O sea que lo que le sigue es los preceptos para lograr una mente tranquila, una mente abierta y estable. ¿Sí? Y también para tener un sentido muchas veces de brújula, un primer sentido de brújula sobre lo que me hace bien y no me hace bien, lo que me hace sentir, lo que es sano y lo que no lo es. Shivesana, cuando el noble discípulo es virtuoso y controlado siguiendo la regla monástica, mora en un lugar adecuado, es perfecto de conducta, tiene muy en cuenta el peligro de incluso las faltas más leves y habiendo aceptado los preceptos de la práctica, los practica. ¿Sí? Entonces fíjense que nosotros recitábamos los preceptos en el retiro, además del refugio, y durante el retiro fue muy difícil romper los preceptos, porque rápidamente uno se lo decía a alguien y eso enseguida traía cierta claridad nueva sobre ese precepto que uno rompía. Y fíjense qué importante que es, que por eso también es más fácil meditar. Por eso la meditación se vuelve más maleable, más dócil, como dice acá el sutta. La mente va despacito, siendo dócil, siendo más flexible.
Entonces no es solamente una cuestión de regla moral. Los practica entonces el Tathagata, y entonces el Tathagata continúa su educación. Ven, monje, vigila las puertas de tus facultades. Cuando veas una forma con la vista, no te aferres ni a sus características ni a sus detalles, ya que si vives con una facultad visual descontrolada, te pueden invadir estados perjudiciales o nocivos de aflicción y avidez. Practicando el control, protege la facultad visual y dedícate a controlar la facultad visual. Cuando oigas un sonido con el oído, huelas un olor con el olfato, gustes un sabor con el gusto, toques algo tangible con el tacto, y esto es importante para esto que vivieron en la semana, tengas conciencia de un pensamiento con la mente. No te aferres ni a sus características ni a sus detalles, ya que si vives con una facultad mental descontrolada, te pueden invadir estados mentales perjudiciales o nocivos de aflicción y avidez. Así, practica el control, protege la facultad mental y dedícate a controlar la facultad mental, es decir, 6 R's. ¿Vieron entonces un poco cómo se relaciona esto con esta salida del retiro? No trato de volver a lo mismo. Justamente ahí es donde está el cambio. El cambio que por otro lado ustedes están buscando. Ajivesana, cuando el noble discípulo vigila la entrada de sus facultades, el Tathagata continúa su educación. Ven, monje, sé moderado en el comer, atendiendo acertadamente a su uso de la comida, no para divertirte ni por gula, ni para ser bello o atractivo, sino solo para conservar y mantener este cuerpo, para acabar con las molestias y favorecer la vida de santidad. Pensando, así terminaré con las sensaciones anteriores sin generar otras nuevas y subsistiré sin tache tranquilamente. Ajivesana, cuando el noble discípulo es moderado en el comer, el Tathagata continúa en su educación. Ven, monje, mantén la mente alerta. Durante el día, ya sea caminando de aquí para allá, ya sea cuando estés sentado, limpia la mente de estados obstructivos. Durante el primer tercio de la noche, ya sea caminando de aquí para allá, ya sea cuando estés sentado, limpia la mente de estados obstructivos. En el segundo tercio de la noche, échate sobre el costado derecho en la postura del león con una pierna sobre la otra, atento y lúcido, habiendo determinado la hora a la que te vas a levantar. Durante el último tercio de la noche, tras levantarte, ya sea caminando de aquí a allá, ya sea que estés sentado, limpia la mente de estados obstructivos, ¿se entiende? Es decir, no presten atención a lo que se dice en la pileta. ¿Sí? Ajivesana, cuando el noble discípulo mantiene la mente alerta, el Tathagata continúa su educación. Ven, monje, permanece atento y lúcido, actúa con plena lucidez en todo lo que hagas, sea yendo o viniendo, mirando adelante o alrededor, encogiéndote, estirándote, llevando el manto, el cuenco y el manto, comiendo, bebiendo, masticando, saboreando, defecando u orinando, caminando, de pie, sentado o dormido, despierto, hablando o en silencio, actúa con plena lucidez, que es liberar la mente de estados obstructivos. ¿Qué está haciendo la mente en ese momento? Ajivesana, cuando el noble discípulo permanece atento y lúcido, el Tathagata continúa su educación. Ven, monje, instálate en un lugar de residencia aislado, en un bosque, al pie de un árbol, una colina, un barranco, una cueva de montaña, un cementerio, una selva, a cielo abierto en un montón de paja. ¿Sí? Entonces, ahora recién le dice, una vez que todo esto está pasando, te voy a enseñar a meditar. El noble discípulo se instala en un lugar aislado y allí, de vuelta a recolectar las comidas que le ofrecen después de haber comido, se sienta, pone el cuerpo erguido y enfoca su atención delante de él. Renuncia a la codicia por lo mundano, permanece con una mente libre de codicia limpiando la mente de codicia. Renuncia al odio y a la malevolencia, permanece con una mente libre de malevolencia, limpiándose la mente de odio y malevolencia, vive benévolo y compasive para con todos los seres vivos. Renunciando a la pereza y a la apatía, permanece libre de pereza y apatía, con la mente despejada, lúcido y atento, limpiándose la mente de pereza y apatía. Renunciando al desasosiego y a la ansiedad, permanece sereno, con paz interior, limpiando la mente de desasosiego y ansiedad. Renunciando a la duda, va más allá de la duda, sin confusiones sobre lo que es provechoso o lo que es sano, limpiándose la mente de duda. Renunciando a estos 5 impedimentos, impurezas de la mente que menoscaban la sabiduría, permanece contemplando el cuerpo en el cuerpo, fervoroso, lúcido y atento, desechando la codicia y la aflicción de lo mundano. Permanece contemplando las sensaciones
en las sensaciones, la mente en la mente, los objetos mentales en los objetos mentales, fervoroso, lúcido y atento, desechando la codicia y la aflicción de lo mundano. Esto es los 4 fundamentos de la atención. Pero los 4 fundamentos de la atención siguen siendo algo interno completamente. ¿Qué me pasa con el cuerpo? ¿Qué me pasa con las sensaciones que surgen? ¿Qué me pasa con el estado de ánimo? ¿Y qué me pasa con los pensamientos? Y siempre es, ¿qué ocurre con eso? ¿Dónde tengo la mente? ¿Está liviana, elevada, alegre? ¿O enseguida me agarra algo y me quedo rumiando sobre eso? Una vez que esto sucede, Ashivesano, así como un domador de elefantes clava un gran poste en el suelo y atado el elefante selvático por el cuello templa los modos propios de la selva, templa los instintos e inclinaciones propios de la selva, templa la angustia, la insatisfacción y la excitación por haber dejado la selva, haciendo que disfrute del urbano y habituándolo a los modos de los hombres. De la misma manera, estos 4 fundamentos de la atención, la mente del noble discípulo, para templar los modos propios de la vida del hogar, para templar los instintos e inclinaciones propios de la vida del hogar, para templar la angustia, la insatisfacción y la excitación por haber dejado la vida del hogar, y así alcanzar la verdad y la realización del Nirvana. Entonces el Tathagata continúa su educación. Ven monje, permanece contemplando el cuerpo en el cuerpo. En realidad está mal esta traducción, discúlpenme, porque esto es permanece contemplando el cuerpo como el cuerpo, no en el cuerpo. ¿Sí? Porque no hay en el cuerpo, es como el cuerpo. O sea, el cuerpo como formación corporal, como movimiento, como proceso. Las sensaciones como sensaciones y no en, porque en lleva la mente a un lugar diferente que como. Uno contempla una sensación, en la sensación es como si yo me pudiera meter adentro de la sensación. Y eso no es lo interesante es cómo se produce la sensación, cómo cesa la sensación. Lo mismo con la mente, lo mismo con las formaciones mentales o los objetos mentales. ¿Cómo? No en, ¿sí? Perdón, porque eso es importante y lleva a otro tipo de reflexión. La mente como la mente y los objetos mentales como los objetos mentales, pero sin aplicar la mente a pensamientos relativos a las sensaciones, a la mente o a los objetos mentales. Entonces, al cesar, acá falta una parte porque esto implica que va a alcanzar el primer yana, ¿sí? Y que luego, al cesar la ideación y la reflexión, el monje alcanza y permanece en el segundo yana, en el que hay alegría y felicidad nacidos del recogimiento, y está libre de esa ideación y reflexión, y va acompañada de la unificación de la mente y la serenidad de intención. La serenidad interior, disculpen. Luego alcanza el tercer y el cuarto yana, y a partir de aquí aparecen los 3 conocimientos de la iluminación, que son el recuerdo de vidas anteriores, la posibilidad de ver el nacimiento, el renacimiento de otros seres, a dónde va a renacer, y finalmente, a través de esto, logra erradicar completamente las impurezas mentales y alcanzar el nirvana definitivo. ¿Sí? Entonces el monje sabe, aniquilado el renacer, cumplida la vida de santidad, hecho lo que había que hacer, no hay ya más de venir. Este monje soporta el frío, el calor, el hambre, la sed, el contacto con moscas, mosquitos, viento, sol y reptiles. Soporta formas de hablar que son hostiles e inoportunas. Soporta pacientemente cuando surgen sensaciones corporales y dolorosas, penetrantes, agudas, punzantes, desagradables y displicentes, mortales. Libre de toda pasión, odio y ofuscación, sin corrupción alguna, es merecedor de ofrendas, de hospitalidad y de dádivas, digno de reverencia, incomparable terreno de mérito para el mundo. Ashivesana. Si el elefante del rey muere en su vejez, madurez o juventud sin domar y sin adiestrar, se considera que ha muerto sin adiestrar. De la misma manera, Ashivesana, si un monje de mucha, mediana o poca antigüedad muere sin aniquilar sus corrupciones, se considera que ha muerto sin adiestrar. Esto implicaría, en realidad, que no alcanzó ningún nivel de santidad, ¿sí? Que no tiene ninguno de los 4 niveles. Ashivesana, si el elefante del rey muere en su vejez, madurez o juventud, bien domado y bien adiestrado,
se considera que ha muerto adiestrado. De la misma manera, Shivesana, si un monje de mucha, mediana o poca antigüedad muere, habiendo aniquilado sus corrupciones, se considera que ha muerto adiestrado. Así habló el bienaventurado, y los monjes gozaron y se complacieron con sus palabras. ¿Sí? Entonces pueden ver cómo este sutta tiene mucho que ver con lo que ustedes vivenciaron esta semana, ¿no? Ahora, algunas cosas no hace falta que se las explique, ya lo saben. Entonces se la pueden explicar a ustedes mismos. Se miran al espejo y se la repiten. ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde tenés la cabeza? Bien, ¿tienen preguntas? Este es el momento. Sí, Nati. Sí. Una pregunta, una inquietud. Dos que están relacionadas. Con el símil este de la montaña, me pasa que como que lo entiendo, y me pasa que lo entiendo porque lo viví, digamos, de alguna manera, en algún nivel, en algún sentido. Y también me pasa mucho que cuando vuelvo a bajar, me vuelve a aparecer la montaña y vuelvo a creer otra vez que no se ve. Pero es una cosa como circular, tipo, no aprendiste nada, me olvido. Pasa que me olvido. Bien. Veo las cosas y después las olvido. ¿De qué te olvidas? Y de esa verdad que vi, o sea, tanto cuando estoy meditando como en algún momento en la vida, No, ¿de qué te olvidas? ¿no? Es lo más normal que nos pasa. ¿De qué te olvidas? ¿De qué me olvido? ¿De qué te olvidas? Debe ser muy importante. Es re importante, es lo único importante. Es lo único importante. ¿De qué te olvidas? Cuando vos estás con el objeto de meditación y de repente pensás en mandarina, ¿de qué te olvidaste? Del objeto de meditación. Exactamente, te olvidaste de eso. Sati, que es la palabra en Pali, significa atención, pero también significa recordar. Lo único que te pasa es que te olvidas. ¿De qué? Del objeto de meditación. La mente se fue del objeto porque se lo olvidó en algún lado en el tiempo y se fue hacia las bananas. ¿Te olvidas de eso? Está bien, me olvido cuando vos decís el objeto, no es la primera vez, y yo me empiezo a sentir un poco como, pero yo no estoy todo el día con el objeto. Es como, sí, claro, no. Sería un buen entrenamiento. Claro, No veo cómo podría tampoco. No tenés que ver cómo podrías. No, es que no veo cómo podría hacerlo. No tenés que ver cómo podrías. Tenés que practicarlo. Tenés que subir a la montaña. No tenés que ver antes si podés o no podés. Justamente ayer hablaba con un alumno que tengo los jueves a las 8 de la noche, que trata siempre de saber antes de cantar lo que tiene que hacer. Y después no puede cantar 2 notas porque está tan ocupado de lo que tiene que pensar para hacer que es un manojo de negación. No, tenés que vivirlo. Después de que lo vivís, vas a ver que aprendés de esa experiencia. Pero no te olvides. Hay que prestar atención. No intentar saber antes. Saber no se sabe. Saber se sabe después de que lo experimentás. Una vez que lo experimentás, recordá que te llevó ahí. El objeto de meditación. La mente cuando está con el amor y la benevolencia está liviana y está abierta. Está alegre, entonces vos podés pensar en algo y vas a ver que lo pensás desde un lugar muy móvil, sin poca resistencia. Y eso no está mal. El punto es cuando uno se olvida del amor y la benevolencia y empieza a colarse y te vas a ir dando cuenta que cuando la mente no está con eso, se va para abajo. Sí. Y de repente estuviste horas en un estado de
Insano. de insano que te estuvo agarrando y te das cuenta del cansancio. O sea que, ¿cuál es el poste? El objeto de meditación. ¿Entendés? No tenés que tratar de hacerlo, de lograrlo todo el día. Tenés que repetir la acción. Tenés que repetir la acción, ¿sí? De regresar al objeto de meditación cada vez que te vas. Proponételo hacer un día. ¿Entendés? Está relacionado con la pregunta que te hice en el retiro acerca de cuál es mi objeto. Perdón, no debo estar viendo bien algo porque se me arma bollo, como yo estoy haciendo X cosa. ¿Sí? Cuando siento es fácil porque no estoy haciendo ninguna otra cosa, estoy solo con mi objeto. Cuando no estoy con el objeto, me fui del objeto. Ahí es más claro. Pero cuando yo estoy haciendo cualquier otra cosa, mi mente, con suerte, está en esa cosa que estoy haciendo. Perfecto. Ahora, ¿cómo están en esa cosa que estás haciendo? Ahí va, ok. ¿Cómo? Okay. ¿Cómo? ¿Es de un lugar alegre y una sonrisa o es de un lugar exigente y duro? Y eso es todo. Si vos estás alegre Demandante. o demandante, si estás con esa alegría, estás con el objeto de meditación. Y esa es la diferencia. Ok, está bien. Por eso Buda dice, despejad la mente de estados obstructivos. Viste que dice el parrafito este es muy clarito. Viste que dice, monje, mantén la mente alerta durante el día, ya sea caminando de aquí para allá, ya sea cuando estés sentado, limpia la mente de estados obstructivos. Hagas lo que hagas. ¿Qué es eso? 6 R's. Cualquiera de los obstáculos que te surjan, 6 R's, y vuelvo a eso, y vuelvo a la actividad con esa mente generosa. ¿Entendés? Es una práctica continua. Sí. Te voy a decir algo, puede parecer frustrante, pero si vos tenés paciencia y perseverás, en 6 meses, en un año, vas a sentir un cambio muy grande en muchas cosas. Pero muy grande. Porque vas a empezar a sentir que la meditación es otra cosa, que el día a día es otra cosa, que la mente está mucho más tranquila. Vas a sentir que hay cambios en tu personalidad sin que vos te andes preguntando, quiero ser mejor, ¿cómo puedo ser mejor? ¿Cómo puedo cambiar esto? No, vas a ver que porque tus acciones son mucho más claras, mucho más sanas, y eso va cambiando. ¿Entendés? Pero es un buen esfuerzo ese, ¿eh? Sí. Porque vas a notar más fácil cuando la mente entra en una cosa obsesiva, dura, autocentrada, ¿viste? Se victimiza, va a ser fácil de ver. Entonces cuando ya sabes, epa, ¿qué le pasó ahí? ¡Kumel! ¿Entendés? Sí. La gente que vea la charla no va a entender nada. Hay que hacer un video solo de Kumel. Para aquellos que están viendo la charla y no saben. ¿A hacer otra? Sí, pero claro que relacionada? Kumel es la... como... Espera, Kumel es la especia que lo invade todo, tiene un gusto muy invasivo, por eso Kumel ocupa todo el espacio del gusto de la boca, por eso Kumel, ¿sí? Bien, dale, ahora sí. Ya está, ya expliqué. Yo cuando leo estos suttas donde expone y el monje entra al primer jhana y entonces permanece así, y como que describe como todo muy limpio. Sí. Y yo me siento re sucia, porque digo, ¿cómo se puede estar en el primer jhana y igual ser un nabo después, haber estado en el segundo, en el tercero, en el quinto? ¿Qué es eso? ¿Qué significa ser un nabo? Son condicionados, ¿qué quiere decir? Claro, pero renuncia a... Y yo, qué sé yo, yo renuncio y después vuelvo de nuevo y vuelvo a renunciar. Y
como eso. Siento que no es todo tan llano como Vos se lo tenés que describe. entender que esto es una instrucción. Y la instrucción tiene que ser clara y simple. Y lo que te está mostrando la instrucción es cómo es. Clara y simple, cómo llegás ahí. ¿Entendés? Simplemente es esa la instrucción. ¿Qué tenés que hacer? Repetirla. La instrucción, si es difícil, te confundís, pero si es simple, volvés ahí. Y volvés otra vez. Con la instrucción. Las 6 R's es lo que te permite a vos esa renunciación, esa cosa de abandonar ese estado destructivo y retornar. ¿Entendés? Y esa es la instrucción, simple. No tiene nada que ver con esta idea de que me quedo ahí todo el día, todo el tiempo. No, eso por ahí para otro momento del entrenamiento. Ahora, esto es lo importante. Las 6 R's purifican la mente por sí mismas. No hace falta. Lo único que hacemos los meditadores es desarrollar el poder de observar, relajarnos y aceptar lo que sea que surja, aunque te insulten en la cara. ¿Entendés? Entonces no se trata de levantar de vuelta la exigencia. Esto es una instrucción y la instrucción está hecha por el Buda mismo y luego los Arahants que organizaron este compendio de conocimiento. Y tienen que ser muy claros, Nati, porque si no, nadie los podría seguir. A veces son demasiado simples. Pero ellos llegan a ese nivel de simpleza porque hay que darle mucha vuelta. Lo que pasa es que a nosotros nos gusta lo complicado, ¿viste? Entonces esto tiene que ver con el chakra superior que nos enreda en los ojos, vas a sentir que la oreja, y nos encanta toda esa complicación, pero no es para esto, acá estamos buscando otra cosa. No desarrollar poderes, sino cesar de sufrir. Simple. ¿Pueden venir los poderes? Pueden venir. Sí, obvio. Creo que la instrucción cuando habla de la montaña, en esto que están hablando, es re importante porque hay una experiencia directa que es muy difícil transmitir. Uno Tal cual. puede decir, mirá, estoy mirando de la montaña y sucede esto. Hasta que la persona no llega ahí, una talla, creo que es el camino que hay que recorrer. Por ahí el sutta lo que dice es subir a la montaña y fíjate, y hay que recorrer esa montaña una otra vez hasta llegar a la cima. Uno ve, por experiencia directa, comprende todo lo demás. Después es tener confianza en la enseñanza. Claro, en ese sentido, Nati, ¿vos tenés la misma opinión con respecto al proceso de la mente que tenías antes del retiro? No. ¿Por qué? Porque subiste esa montaña hasta un punto. ¿Entendés? Entonces, ahí es donde empieza uno a valorar o a reflexionar, como dice el sutta sabiamente, sobre qué pasó en la experiencia, qué es lo que ocurre. Pero es una excelente práctica irradiar esa alegría y ese amor, benevolencia todo el tiempo. No importa que lo pierdas. Hace 3 horas que estoy pensando en banana. Vuelve. A veces estás contenta, estás pasando un buen momento y no es necesario porque la mente tiene eso, pero a veces es importante. Porque cuando la mente está así, está muy alerta, sin que sea una alerta dura. Es una alerta blanda, abierta, suave. ¿Sí? No es el miedo de que voy a perder algo. No. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Yo sé, perdón, recién cuando decías, por más que te insulten en la cara, ¿no? Me perdí. ¿Te referías a seguir irradiando amor y benevolencia ante una situación como esa, por ejemplo? Sí. Hoy me pasó eso, por eso. Hoy me pasó eso. Le dije algo a una persona que no le gustó lo que le dije. Y se enojó muchísimo.
Se ofendió y me dijo de todo. ¿Y vos? ¿Qué querés que haga? No tenemos, yo lo que te digo, no porque es terrible lo que me estás diciendo, no, simplemente te estoy diciendo algo que no te gusta. Y cuando te digo algo que no te gusta, te enojas. Eso es todo. Todo lo demás lo estás exagerando vos. Y se enojó mal, muy mal. ¿Qué querés que haga? Yo no puedo hacer nada. No te estoy maltratando, te estoy diciendo, no voy a hacer más esto. Eso es todo lo que le dije. Después no puedo contestarle a esa persona que está enojada y se pone a insultar, a decir barbaridades, porque ¿para qué? Si está nerviosa, está completamente ida, enfurecida, quiere lastimarme con lo que dice, no puedo contestar. A eso no puedo hablar. Por ahí cuando se calme lo vea, por ahí no. Por ahí se siga sintiendo una víctima de que se le dijo algo que no le gusta. Porque es eso, ¿no? Yo además se lo dije muy tranquilo. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Pero es muy interesante poder observar que cuando vos ves a la persona así, la ves sufrir. Y ves cómo dice cosas para tratar de justificar la sensación de insatisfacción que tiene. Y más dice, peor se siente. Porque más refuerza esa idea que es injusto el trato. Sí, que el otro te está lastimando. Y que el otro te está lastimando en lugar de... Cuando es tu reacción. Cuando es tu reacción lo que te lastima. Cuando en realidad inclusive yo le dije eso y le dije, mira, ¿por qué no hacemos haces esta cosa? ¿Qué es lo que estás buscando? ¿Para qué quieres seguir insistiendo con algo que no tiene resultado? Bueno. Yo no puedo hacer nada con ese enojo. Lo que sí puedo hacer es decir, bueno, eso no es mío, es lo que está sintiendo esta persona. ¿Entendés lo que te digo, Viola? Entonces uno no reacciona y la verdad es que después no queda esa sensación. ¿Vieron cuando uno discute que queda como nervioso, preocupado, como si estuviera volando? No tiene esa sensación, uno está tranquilo. Si inclusive yo en un momento le dije, mira, te pido por favor que dejes de insultar, porque no corresponde. No insulte, porque si no, no vamos a llegar a aclarar. Entonces, no, porque esto yo lo quería tener de otra manera, esta conversación. ¿De qué está insultando a los gritos? Lo más importante es eso de la mente, que queda Claro. estable. ¿Qué va a hacer? Es así, ¿viste? Y también eso es una buena lección para uno, va a decir, no a todo el mundo le gusta que le digan algo. A veces, que le digan algo que por ahí... No, y en este caso era un límite, tampoco. Sí, simplemente la verdad, nada dramático. Tenía que decir, yo no te doy más clases, así de sencillo lo que le dije. Iba a preguntar, ¿a quién echaste, Federico? ¿Entendés? Le dije, mira, no te quiero dar más clases porque no tiene más sentido si vos cada 2 indicaciones discutís la indicación. Entonces andá a tomar clases con otro, yo te busco un docente, si querés, que te sirva a vos. Uf. Bueno. Es así de sencillo. No, yo le dije, mira, no estamos de acuerdo, eso no lo transforma en un drama. Lo transforma en vos tenés una opinión muy cerrada y muy formada, está bien, y yo pienso de otra manera. Pero bueno, ahí es donde nos damos cuenta de que lo políticamente correcto es medio trucho. Porque en cuanto no me dan lo que yo quiero, el otro es una basura. Y otra vez la víctima. Entonces nunca hay responsabilidad por nada. El otro te dice no quiero más. ¿Por qué? ¿Porque no va de acuerdo a tu pensamiento? No. Y entonces, bueno, estas cosas suceden. ¿Me entendés, Viole? A lo que voy. Esta semana me pasó. Sí, no, te lo pregunté porque, bueno, no es que se me dio una situación así esta semana, pero sí se me presentó una situación en donde yo estaba presenciando una manipulación, ¿no? ¿Entre 2 personas? ¿O entre vos y alguien? Yo estaba siendo como testigo de una información que se estaba dando mal. Uh-huh. Y yo estaba viendo la manipulación, porque yo ya estaba viendo por qué se estaba diciendo eso para algo, y me parecía, bueno,
no dije nada hasta que no lo pude probar. Cuando lo pude probar, lo puse en evidencia, ¿no? Yo sabía que poner eso en evidencia iba a generar una reacción. Yo lo dije bien, pero estaba diciendo algo que no iba a gustar, y aparte delante de mucha gente, ¿no? O sea, estaba poniendo en evidencia. Y bueno, era una situación de tensión, no solo para la otra persona, sino también para mí. Porque yo lo que hice fue decir una verdad, pero no gustó. Y yo me quedé en esa situación que recién describiste, de tensión, como cuando uno discute. Yo no discutí, yo dije las cosas como eran, pero dije algo que no quería ser escuchado, digamos, ¿no? Lo que pasa, Viole, que yo te cuento cuál es la diferencia. Parece que no. Sí. Lo que es diferente, porque yo en un momento dije, ¿para qué me metí? Exacto. No hubiera dejado 6 R's, Exacto. vi algo que me... ¿Sí? La diferencia está... O sea, hubiera sido mejor... No sé si hubiera sido mejor o peor. No sé si hubiera sido mejor. No sé si hubiera sido mejor o peor. Volvemos siempre a lo mismo. Vos ves una situación de injusticia y vos querés... Yo hubiera estado más tranquila. No sé si hubiera estado más tranquila, porque por ahí después tu mente te dice, ¿y por qué no te metiste? Porque eso se produjo un daño y vos estuviste indiferente al daño. No sé, ¿me entendés lo que te quiero decir? La mente siempre se puede poner de un lado o del otro. Vos no actuás y después te va a quedar ese pensamiento, ¿por qué no me metí? ¿Por qué no ayudé? Y eso es tan nocivo como esto, porque la mente es la que sigue volviendo a lo mismo. Pero a mí me parece que lo que uno tiene que ponderar, en este caso, yo acá, la relación era personal con esta persona, entonces, digamos, no hay nadie más. Entonces, bueno, es una decisión que yo tomé en relación a una preferencia que yo tengo y a esa persona no le gustó. Que es, bueno, no voy a continuar trabajando con vos. En relación a cuando yo veo algo en otras dos personas, sobre todo si son dos adultos, distinto si es un niño, pero si son dos adultos, yo tengo que ver que, aunque pueda probarlo, aunque pueda hacer un montón de cosas, tengo que observar muy detenidamente la situación. ¿Qué es lo que está pasando realmente? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Y si con mi intervención yo también voy a aceptar cualquiera que sea el resultado. Porque vos lo que estás intentando ahí es poner en evidencia cierto manejo. Ok, pero resulta que la persona que estaba haciendo el manejo se le subió el tomate a la cabeza y por ahí te dijo de todo. Te dijo principalmente, ¿por qué te metés? Y vos le respondés muy bien, porque vos estás estafando a alguien. Entonces ya ahí se está transformando en otra cosa. Empieza a haber una pelea. ¿Entendés? Empieza a pasar algo que tiene que ver con confrontar a alguien porque uno tiene un sentido de justicia. Pero que la persona que estaba siendo, entre comillas, estafada, ¿no tiene la capacidad para verlo? Pregunta. No, porque acá era una cuestión de la empresa, era una manipulación de la empresa y que yo estaba siendo testigo y es información que se pasa a gente que no tiene ese lugar de poder, digamos, ¿no? ¿Ah? No era tan grave, pero no me gustaba que pasaran una información falsa. Yo creo que hay que tener yo mucho... estaba en ese grupo. Sí, yo lo que creo... Bueno, nada. Sí, hay que tener mucho cuidado, con el sentido de justicia, ¿viste? Mucho cuidado. Porque la mayoría de las veces, y te nombro el caso de hoy, esta persona que estaba tan enojada, esencialmente lo que sentía era que fue tratada injustamente.
¿Entendés? El sentido de justicia tiene mucho que ver con lo que yo quiero que pase y no pasa. ¿Estoy dispuesto a aceptar cualquiera sean las condiciones que den el resultado de lo que yo diga, aunque me digan cualquier barbaridad? Si estoy dispuesto, no hay problema, pero me tengo que hacer responsable de esa intervención. Si vos ponés en evidencia a un chorro, ¿sí?, en la vía pública, tenés que estar dispuesta a que ese chorro te pueda acuchillar. ¿Vos lo harías? ¿No lo harías? No lo sé. Pero si yo voy a intervenir, tengo que tener que si yo estoy dispuesto a intervenir en la vía pública en un robo de una persona que entra en un lugar con un cuchillo o a mano armada, estoy viendo también una cosa terrible. Si yo intervengo, tengo que tener claro que si el chorro me acuchilla no puedo quejarme. Tengo que saber que eso puede pasar. En este caso no será un cuchillo de verdad, será, como dicen los sutas, dagas verbales. Y yo puedo tener todo el sentido de la justicia y estar del lado de la verdad, según mi opinión y mi forma de ver. Pero yo tengo que tener la mente muy clara de que la otra persona puede reaccionar muy mal. Y eso está dentro de las posibilidades. ¿Cómo voy a reaccionar yo? Voy a hacer el ejercicio. No, que creo que la próxima vez, porque constantemente se presentan este tipo de situaciones, Me la próxima vez imagino. voy a hacer las 6 R y voy a dejarlo pasar y ver qué me pasa. Claro, fíjate, mira, yo te voy a contar algo. Tenía una maestra de música que ella luchaba por todas las injusticias habidas y por haber. Se metía en todo lo que a ella le parecía injusto y desde su punto de vista, porque no era la verdad, nunca es la verdad, desde su punto de vista, era una verdad tan fuerte porque estaba reforzado por un patrón emocional que continuamente lo que le terminaba pasando era que se sentía mal. Y más reforzaba el ego que se volvía justiciero. Lo que terminaba pasando era que en algún momento no se sentía ni comprendida por la persona que sufría la injusticia y totalmente vilipendiada por el que cometía la injusticia. Y ella en el medio. ¿Pero quién tiene que aprender? Entonces, cuando uno se mete en algo, tiene que ponderar por qué se mete. ¿Entendés? Realmente, los manejos de una empresa son manejos que, digamos, a veces son de esa índole. La persona tiene que aprender a poder verlo y por ahí, en vez de exponer a esa persona, se lo puedes decir al que recibe. Por privado. Mirá, guarda con esto porque esto no es verdad, te muestro. Y el otro, la empresa ni se entera. Vos le estás diciendo a la persona damnificada, en privado, mirá, presta atención porque esto es lo que pasa. De esa manera la ayudás a que vea y a que preste atención y vos no entras en un conflicto. Porque tiene más que ver con resolver realmente la situación que por mostrar una injusticia. ¿Entendés cuál es la diferencia? Sí. Entonces vamos a tratar, si voy a ayudar a esa persona, le muestro, mira, estos son los datos que yo tengo, tomá vos la decisión. De diferente es que yo quiero exponerle al público la rata que es la empresa. Eso es una opinión personal. Y eso te lleva a tener conflictos. Yo le di mi opinión, mi deseo a una persona y a la persona no le gustó. Yo estaba dispuesto a eso. Porque estaba diciendo, no voy a hacer más tal cosa. Yo sé que no te puede no gustar. Y estoy dispuesto a que reacciones así. Porque estoy expresando un deseo personal. ¿Me entendés lo que te quiero decir? ¿Por qué? Porque no siento ya que la relación funcione, hay cortocircuito, puedo tener millones de razones. Y eso es todo. Y estoy dispuesto a que te enojes, a que me odies, a que me insultes, pero lo que yo quiero es dejar en claro el límite ese. El resto es cosa de ella. ¿Entendés cuál es la diferencia? Es si yo quiero resolver o quiero exponer una manga de corruptos, eso ya es otra cosa. Es lo mismo, ¿viste? Cuando uno discute con otra persona y se sube a la arriba de la discusión y después de media hora de discutir ya ni sé ni por qué estoy discutiendo. Porque hubo tantos tomes y dacas que no sé al final. Che, ¿por qué empezamos a discutir? No, porque pusiste el aceite afuera.
Y esta cosa es que uno en realidad no quiere resolver el asunto. ¿Sabes lo que quiere hacer? Ver qué están diciendo en la pileta. En esa pileta de excremento, ¿qué se están diciendo? Quiero ir ahí, porque ese lugar yo quiero que esto salga a la luz. ¿Para qué? Tiene que salir a la luz. Sale a la luz porque la gente toma conciencia de eso y toma de otras decisiones. No pasa porque yo denuncie 7 millones de veces. Porque no ese es el asunto. El asunto es que cambia acá. Y eso me lleva a actuar de... Sí, lo que pasa es que yo también fui parte de esa manipulación que bajó la empresa, y como podía llegar a ser cierto, más allá de que yo sospechaba de que seguramente no, yo bajé esa información y después me sentí mal porque yo hice algo y digo, yo sabía que esto no era verdad. Cuando yo lo constaté, digamos, yo ahí dije, yo tengo que decir, no digan cualquier verdura. Pero ves cuando me lo decís, cuando vos me lo decís, estás tratando de exponer a alguien en vez de ayudar a alguien. Estás más preocupada por mostrar quién hace mal que darle las herramientas al que supuestamente está siendo engañado para que tome otra decisión. Mirá la diferencia. ¿A vos qué te importaba? ¿Exponer a la empresa o que la damnificada no fuera damnificada? No, lo que pasa, bueno, no, es muy largo, pero yo estaba siendo parte de... Yo no era libre de decidir porque me estaban informando algo que yo sospechaba que no era verdad, pero que yo, si no bajaba esa información, podía haber otros damnificados. Entonces yo, para evitar eso, lo transmití, pero transmití algo que sospeché que no era verdad, y después constaté que no era verdad. Entonces yo al final fui manipulada también, porque si yo no lo decía y al final era verdad. Sí, pero todo eso es... Entonces, pero ahí volvemos a lo mismo, Viole. El punto es cuando uno reflexiona sobre esas cosas. ¿Cómo queda la cabeza? ¿Desde dónde está actuando por eso uno? digo, Claro. hubiera sido más feliz si aplicaba las 6 R's y Sí. bueno, que sea lo que sea. A las 6 R's y a observar, porque por ahí, después de aplicar las 6 R's, te surge otra actitud diferente. Eso es a lo que te invita el Buda. Limpio la mente de estados obstructivos. Ante una cosa que es, para vos, un engaño, vos sentís aversión inmediatamente. Si yo actúo con esa aversión, uno es el fruto. Si yo suelto esa aversión, me relajo y siento ese alivio, aguardo, por ahí surge otro tipo de estrategia, diferente. Y la acción es distinta porque no viene de ahí. Acordate que es desde ese lugar que uno actúa. Depende cómo esté la mente, vas a tener el resultado. El resultado en vos. En el afuera no se puede, es en el uno. ¿Entendés? Ese resultado es diferente y lo que vas a decir desde vos va a ser diferente. Pero vos no podés de alguna manera apañar el sufrimiento ajeno. Lo tiene que resolver la otra persona. Vos podés ayudar hasta un determinado punto. ¿Comprendés? Sí, Fabio. Puede ser que lo que estás hablando ahora es lo que lleva al desencanto, y por eso Buda aplicaba también el noble silencio. Sí, una de las cosas más importantes a medida que van profundizando en la meditación es que ese desencanto es fundamentalmente el desencanto por la propia opinión. Empezar a dejar de tomarse todo lo que la mente tira como una verdad. Lo que dice la mente siempre es encantador, para el lado bueno o para el lado malo. Si es para el lado bueno es porque me gusta la opinión, si es para el lado malo porque me hace reaccionar y lo justifico inmediatamente con un sentido de justicia, con un sentido de apego, con un sentido de lo que sea. Entonces uno lo que empieza a ver es, otra vez la cabeza me tira alguna. Siempre hay algún motivo, alguna razón para que yo me quede enganchado, pero no vea la situación como es. Entonces es algo que uno lo ve en la meditación, en algún momento cuando empieza a tener esos estados. El entendimiento de cómo funciona La mente, sí.
Entonces uno También lo... es un entendimiento de cómo funciona la, la cabeza de la sociedad, Sí, de la mente que humana. es un La mente entendimiento de humana. cómo funciona el conjunto. Totalmente, la mente humana funciona así, la mente de todos los seres humanos funciona así. Siempre. Siempre la cabeza te va a tirar una zanahoria nueva. Y esto es re importante de verlo. De vuelta a la experiencia del retiro. ¿Dónde la mente estaba más clara? ¿Cuando estaba llena o cuando cesaba? Y ahí te vas a dar cuenta. Y las acciones, sus sonrisas, eso que yo les decía, es agradable estar con ustedes porque lo que ustedes irradian no tiene que ver con la mente pensante continuamente, tiene que ver con lo que están irradiando. Entonces uno puede estar frente a una cosa que es terrible y seguir irradiando y actuar de otra manera, no de acuerdo a mi idea preconcebida de lo que debería o no debería ser. Entonces esto hace que yo también deje de juzgar mis acciones o mi forma mental de una manera dura y pueda aprender, que de esto se trata. Yo lo que más sentí esta semana fue las contracciones de mi mente. Bien, muy bien. Eso es lo que hay que dejar ir. Esa es la avidez expresada de manera... Nunca lo sentí tanto. No, es que no es tanto, están ahí, ahora sos más, simplemente ahora tenés una percepción más clara. Eso es todo. Yo creo que no llegaba a entender cuando vos hablabas de las contracciones de la mente. Las sentí esta semana. Claro, lo que pasa es que, ¿sabés qué, Viole? Subiste a la montaña. Y ahora viste por vos misma. Y ahora las ves. No necesitas que yo te diga nada, vos ves eso. Ahí es donde viene lo valioso de las 6 R's y de la vivencia. A mí una cosa que me estuvo pasando que me pareció que era un buen indicador es que, bueno, además de ver si todo el tiempo, bueno, no, lo que te decía yo, que como que veo mi reacción a un pensamiento, que siempre, y vos tenés razón, siempre mi tendencia es la aversión, como, ¿no? Pero además de eso, lo que me pasó interesante es que tuve encuentros con mi pareja en donde lo vi llegar a él como alterado y yo sé que hubiéramos discutido. Y no discutimos porque lo que vi fue que él no la estaba pasando bien. Realmente lo primero que vi fue, uy, qué mal que está. Incluso me contestó alguna cosa, él es muy dulce, o sea que es difícil que conteste realmente mal, pero yo me trenzo al toque, o sea, no me hace falta nada. Entonces, no, es muy fácil discutir conmigo, muy fácil. Y no, yo estaba también bastante prevenida. Y sí, me sorprendí de que lo primero que vi, tanto en él como en Ana, en mi hija, fue ante esos estados así como turbulentos, el malestar antes que el enojo. Claro, el dolor y el sufrimiento que tiene la otra persona porque está con una idea obsesiva, seguro. Es tremendo, y cuando uno lo ve eso, ves que no ves la persona, ¿qué ves ahí? Las condiciones. No. Vos ves las condiciones, entonces la persona, lo que único que trata es de aliviarlo, porque ya no es la persona, es las condiciones en las que está esa mente. Sí. Y eso es maravilloso, porque te desapegás, te desencantás de eso, ¿sí? Bueno, a ver cómo hacemos. Si es el momento para hablar, si es el momento para callar. Si es el momento para abrazar. Para abrazarlo, para darle un beso, para hacerle una comida, ¿entendés? Para estar en silencio y acompañar. Vas a ver que cuando uno ve eso, suelta, la mente tuya sigue muy alegre y de alguna manera ves esa condición. Y eso es oro en polvo, esos son poderes. Porque estás comprendiendo, empezás a ver, veo las condiciones de su mente. No importa si es mi hija, el colectivero, simplemente lo ves. Es fantástico eso. Y para eso es el retiro. Por eso yo te dije a vos que tuviste una revelación mayor en el retiro. ¿Te acordás? Porque eso es muy importante. Eso es una comprensión re importante. No es la persona, es la condición de la mente momentánea.
cómo está ese estado de ánimo, cómo se mueve. Y ahí es donde empieza a aparecer el fruto de la práctica. Y ahí es donde vos llevás de manera generosa bienestar a ese que lo necesita. ¿Qué te pasó? ¿Cree que te hago un masaje? ¡Ay, bárbaro! Y en 2 minutos eso lo perdió, se fue. Y cambió. Y qué maravilloso que puede ser eso. Y a veces no, a veces está muy enfurruñado y por ahí, bueno, haces otra cosa hasta que eso se va. Está buenísimo. Y ese es el valor intrínseco que tiene la práctica de la meditación. No es me voy a ir a cualquier lado. Todo eso que profundizo mentalmente es para poder ver eso, con esa sensación de perspectiva. No con el camión acá, lo veo las condiciones. Veo la condición mental del otro, mi condición mental. Y entonces actúas de otra manera. Puede ser estando, no estando, abrazando, comprando un chocolate, haciendo una comida. Da igual al final, mientras la mente tenga esa sensación de apertura y alegría. El otro puede estar como está. Y tener la absoluta libertad de estar como está. ¿Qué es lo que hiciste vos? Eso que acabas de hacer, eso es compasión. No importa cómo esté el otro, enojado, furioso, lo voy a irradiar igual. Y lo voy a ayudar dentro de lo que yo pueda, porque eso es compasión, un espacio grande para darle libertad al otro para que sufra lo que tenga que sufrir y uno lo alivia. Y aceptar lo que es. Y aceptar lo que es y por ahí no puedo resolverlo. Por ahí no va a seguir horas, días, ok. Y eso desafía la paciencia de uno, la comprensión de uno. Entonces si vos modificás esas condiciones, cambia el estado mental. Mira qué bueno. Sí, fue re así. Está buenísimo. Además, bueno, no era algo muy grave, pero él venía angustiado. Y aparte, tenemos cuando están las aguas quietas de los dos, tenemos casi lectura mental. Yo le dije, ¿estás angustiado por plata? Y como se le transfiguró la cara, ¿viste? Fue como, venía súper, él venía como enojado, ¿viste? Y le dije, ¿estás angustiado por plata? Y como que se desarmó, pobre. ¿Seguro? Fue como ¿Seguro? Y esto es lo que te tenés que recordar vos. Mirá, ¿cuál es la indicación? Sentá 1 hora por día, todos los días, durante 6 meses, sin faltar un día a la cita. Y te vas a empezar a dar cuenta cómo tu mente se desarrolla. Y también vas a ver qué peligroso que es una mente que no está desarrollada, cómo se va con cualquier hojita que pasa creyendo que está arriba de un transatlántico. Entonces paso una hoja y me enojo, tengo un pensamiento negativo y estoy días triste, días preocupado. Mirá vos, y vos lo ves en un segundo y lo soltás. Y mirá la cantidad de sufrimiento que evitás. Entonces el camino es de purificación, porque la mente deja de estar volando en el futuro o preocupada por el pasado. Está en el presente. De ahí que vale la pena hacer ese esfuerzo noble de estar con la mente irradiando amor y benevolencia. Porque mirá qué rápido te das cuenta. Mirá qué rápido, y no te enganchás, porque la mente está ahí arriba. Y ese es el entrenamiento. Es fantástico que te pasó esto, y fantástico que lo vieras, porque es un gran reconocimiento a tu propio esfuerzo. Pero ves que tiene mucho más que ver con quedarse quieto que con andar moviéndose cada 2 minutos porque tengo algo que me inquieta. ¿Entendés? No, hay que estar ahí, con lo que sea. Porque no es personal, es la condición. Alguien viene de mal humor y bueno, es la condición del momento. No puedo estar enganchándome todo el tiempo. Porque sufro yo. Sufre el otro y nos reforzamos el sufrimiento. No sirve. Muy bien, Nati, muy bien. Bien, ¿alguna pregunta más? Bueno, muy bien. Entonces nos vemos el viernes que viene. Ah, sí, no, perdón, vamos a hacer la recitación del mérito, ¿sí? Que los que sufran sean libres de sufrimiento, los aterrorizados, intrépidos sean. Los seres encuentren alivio. Que todos los seres compartan este mérito.
este mérito que has Hemos adquirido para el logro de todo tipo de felicidad. Que los seres que habitan el espacio y la tierra, devas y nagas de gran poder, compartan este mérito nuestro que por mucho tiempo deja la dispensación divina. Gracias a todos. Nos vemos el mes que viene. Chao, chao. Buenas irradiadores. 5:30, Santi, ¿eh? Te quiero 5:30 arriba vos.